Gracias a Dios, hermanos, que una vez más tenemos el privilegio de tener la vida, tener este cuerpo que Dios nos ha prestado en esta mañana, en este día, para poder adorarle y para poder también aprender en esta mañana, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4. Vamos a leer, hermanos, del versículo 1 al versículo 8. Segunda Timoteo 4, del 1 al 8, dice, hermanos, de la siguiente manera: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, en esta carta del apóstol Pablo a Timoteo podemos ver una grande diferencia, por ejemplo, a la que hizo a los filipenses. Cuando a los filipenses, hermanos, en una ocasión les escribe, también estaba preso en Roma, pero ellos les dicen en el versículo 1:25, les dice: confiado en esto sé que quedaré, y que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Podemos notar a un apóstol Pablo confiado de que iba a salir de prisión. Podemos notar a un apóstol Pablo que confiaba en Dios de que las cosas iban a estar bien, que por los ruegos, las súplicas, ellos en oraciones, todo iba a resultar para su liberación. Así les decía a los filipenses. Pero ahora, hermanos, podemos ver cómo le escribe a Timoteo con otro contraste. Le dice en el versículo 7 y en especial el versículo 6, dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado. Dice: y el tiempo de mi partida está cercano. La Biblia, en lenguaje sencillo, hermanos, dice con estas palabras, dice: ya falta muy poco para que yo muera, y mi muerte será mi ofrenda a Dios. Aquí podemos ver a un apóstol Pablo, hermanos, que está resignado a que ya va a morir. No sé si se lo diría a Dios, no sé si él lo intuiría, no sé si sospechaba, pero él dice en otras palabras: ¿sabes qué, Timoteo? De esta ya no salgo vivo. Aquí en la cárcel ya estoy yo para ser sacrificado, y estoy contento a la vez porque sé que mi muerte va a ser una ofrenda para Dios. Pero lo que nos gusta aquí, hermanos, y lo que quiero destacar, es las palabras que le dice a Timoteo. Ya él como haciendo una despedida, como él dándole unas últimas instrucciones a Timoteo, y se ve, hermanos, en la actitud de Pablo, que él lo está diciendo con todo corazón, con muchas ganas de que él lo entienda, porque le dice: te encarezco, es decir, te lo ruego, te ordeno que lo hagas. Esta palabra te encarezco lo utilizaban mucho en los tribunales, era algo muy para enfatizar la importancia de lo que se pedía. Entonces, hermanos, aquí vemos al apóstol Pablo como dando sus últimas palabras, sus últimas peticiones para Timoteo, por lo cual, hermanos, quiero llamarle a este sermón el testamento de Pablo. Así, hermanos, de esa manera le vamos a poner el testamento de Pablo. Y vamos a enfatizar, hermanos, en cuáles fueron las peticiones de Pablo a Timoteo, cuáles son esos últimos encargos que él le hace tan encarecidamente, como le dice ahí: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Es decir, enfrente de ellos yo te ordeno estas palabras, te dejo estas instrucciones para que tú las sigas. ¿Cuáles son esas peticiones de Pablo a Timoteo, hermanos? Bueno, vamos a ver en primer lugar que le dice que predique la palabra. Esa es la primera instrucción que le da el apóstol Pablo a Timoteo. Le dice: te ordeno, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. ¿Cómo iba a predicar la palabra, hermanos? Timoteo le dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, en otras palabras, si es conveniente o no es conveniente, si les gustan las palabras o si no les gustan, tú debes predicar la palabra. Cabe mencionar, hermanos, que dentro de estas peticiones que le está haciendo el apóstol Pablo a Timoteo, vamos a ponernos nosotros en el lugar de Timoteo, porque más o menos dicen los historiadores que Timoteo era un joven más o menos entre los 30 años. Imagino que todos el promedio es la edad que tenemos nosotros aquí en este lugar, aproximadamente 30 años, ¿verdad? Entonces vamos a poner nosotros en el lugar de Timoteo, hermanos.
Imagínense que usted es Timoteo y que estas palabras, esta carta está dirigida hacia usted y el apóstol Pablo, a quien ha seguido constantemente, quien es su ejemplo a seguir, porque él dice ser imitador de mí, así como yo de Cristo. Ese hombre que tú has estimado tanto te dice, ¿sabes qué? Yo ya no voy a salir pronto de aquí, ya no voy a salir para contarla en presencia, ya me voy de aquí para ser sacrificado. Pero yo te encargo, yo te ordeno, te ruego que por favor, primeramente, que prediques la palabra. ¿Cómo la voy a predicar, apóstol Pablo? Insta a tiempo y fuera de tiempo. Aunque no sea el momento, aunque digas, no, es que se van a enojar, aunque digas que no es el momento apropiado o no es el lugar, así tenemos nosotros que predicar la palabra. Sea o no sea prudente, sea o no sea indicado, sea o no sea el momento, nuestra palabra de Dios debe de ser la que debe estar por enfrente de nosotros, hermanos. Recordamos cuando Pablo hace su defensa ante Festo, ante Agripa y ante Berenice. Aunque no le iba a servir de nada, él dijo, es una oportunidad para predicar. Así mismo nosotros, hermanos, tenemos que agarrar siempre oportunidades para predicar, cual sea. No dejarlas escapar, siempre luchar hasta el final y hacer todos los intentos para que la palabra se predique. No darnos por vencidos, hermanos. ¿Cómo más? Le dice, redarguye, es decir, muéstrale a la gente sus errores. A los que se convenzan de que están en pecado, a los que se convenzan de que tienen que cambiar cosas, a los que se den cuenta de que están mal. También les dice, reprende, es decir, corrígelos, no solamente les hagas ver sus errores, sino también corrígelos, enséñales cómo. Y dice, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es decir, hermanos, anímalos e instrúyelos con paciencia, con la palabra de Dios. Porque dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 24, que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino que tiene que ser amable con todos, y debe ser también muy importante, dice ahí, apto para enseñar. Y ya más adelantito dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. En nosotros, hermanos, yo sé que a veces tenemos caracteres muy fuertes, por así decirlo, ¿verdad? Porque sabemos que en realidad son débiles, pero tenemos caracteres explosivos en los cuales somos enojones y queremos arreglar a la gente a punta de gritos, o queremos nosotros corregirles de una manera según muy fuerte. Pero hermanos, dice la palabra de Dios que debemos corregir con paciencia. Dice, exhorta con paciencia y doctrina, con la palabra de Dios, pero con espíritu de mansedumbre. Pero bueno, hermanos, ¿qué más podemos nosotros observar de este testamento de Pablo, verdad? Como lo estamos poniendo en este ejemplo. Primero le dice que prediques la palabra. Ya vimos de qué maneras. Pero también dice, hermanos, después en los versículos siguientes, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, si ya no se van a conformar con lo que saben, sino que quieren escuchar más y más, dice, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus malos deseos, conforme a lo que ellos tienen en su corazón. Dice, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas, a los cuentos, a las invenciones, así, es que yo creo que es así, es que soy más bonito así, es que yo pienso que debería ser no así, sino así, ¿verdad? Así está diciendo que eso vendría, y hermanos, lamentablemente ya estamos en ese tiempo. Dice el versículo 5, hermanos, dice, pero tú, ahí está el segundo asunto, hermanos, ¿qué es lo que le estaba diciendo, o cuáles eran las peticiones de Pablo a Timoteo? Aparte de que predicara la palabra, dice, pero tú sé sobrio en todo, es decir, mantén la calma en todo momento, sé prudente, sé sabio. Nosotros los predicadores, hermanos, tenemos que tener mucha sabiduría, mucho entendimiento, mucha prudencia, hermanos. Dice la palabra de Dios en Santiago 1:5, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, y como, hermanos, y sin reproche. Es decir, Dios está dispuesto a nosotros darnos la sabiduría. Ser ministro, ser predicador, hermanos, no es cualquier cosa. A veces a lo mejor la gente o nosotros mismos minimizamos este ministerio, hermanos, pero la vida de las demás personas depende de nosotros. La vida de la congregación a la cual tú vas a ir depende de ti. Y si tú te portas mal, ellos se van a portar mal. Si tú les predicas mal la palabra de Dios, ellos van a aprender la mala palabra de Dios. Y dice el Señor Jesucristo, el ciego que guía a otro ciego, los dos se van a ir al hoyo. Pero aquí dice, no, es que la calificación importa, la mala obra, y es que yo nomás vengo para estar aquí pachangueándome, la verdad. No, hermanos, debemos de poner mucha atención en lo que estamos aprendiendo. No porque queramos los 100, no porque dejamos, no es pura vanagloria, no, hermanos, porque tenemos que instruirnos bien lo que estamos haciendo. Nuestra materia prima es la palabra de Dios. Si no aprendes bien la palabra de Dios, ¿qué es lo que vas a enseñarle a la iglesia? O después vas a enseñarle mala doctrina.
Ahí hay la importancia, hermanos, de que dice, tú sé sobrio en todo, sé entendido, sé despierto. ¿Qué más dice? En tercer lugar, soporta las aflicciones. Todos los predicadores, hermanos, creo que estamos destinados a sufrir, porque no solamente somos participantes de las bendiciones de Cristo, sino también, hermanos, se nos ha concedido que seamos participantes de las aflicciones de Cristo también. Así como Él padeció, hermanos, nosotros también tenemos que padecer. Así como padecía el Señor Jesucristo, así también padecía el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que padecía? Persecuciones, insultos, lo acusaban falsamente, le hacían tantas cosas, hermanos, que siempre podemos ver que la vida del apóstol Pablo fue muy semejante a la del Señor Jesucristo. Obviamente no podemos hacer la comparación de uno con otro, ¿verdad? Porque sabemos que el Señor Jesucristo fue el maestro de maestros, es el Rey de reyes, es todopoderoso, hermanos. Y nosotros, como siervos suyos, como ministros de este nuevo pacto, hermanos, tenemos que aprender a sufrir, porque las pruebas, hermanos, producen paciencia. Para que nosotros podamos ser prudentes, para que nosotros podamos ser sabios, es necesario que primero seamos afligidos, que era lo que les decía allá en Hechos 14:22 a los hermanos del apóstol Pablo. Fíjense bien, Hechos capítulo 14, Hechos 14:22, hermanos, dice la palabra de Dios, que dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, fíjense bien, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Quieres entrar en el reino de Dios, hermano? Yo sé que sí. Estamos nosotros ahorita en el reino de nuestro Señor Jesucristo, y ese reino nos dice que vamos a tener una vida eterna. Pero para nosotros poder heredar esa vida eterna es necesario que primero padezcamos muchas aflicciones, muchas tribulaciones, muchas pruebas, hermano. La vida del cristiano y en especial la vida del ministro, hermano, no es fácil. Y creo que cada uno de nosotros nos vamos dando cuenta conforme van pasando los días, conforme van pasando los meses, los años, sabemos que nuestra vida, hermanos, es difícil. Pero ¿sabes por qué es difícil, hermano? Porque el galardón que nos espera también así es de grande, hermanos. El galardón que nos espera, ya como decía también el apóstol Pablo, regresando a lo que decía en Timoteo, dice, yo ya estoy para ser sacrificado. Dice, yo ya he peleado la gran batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Dice, por lo demás, me está guardada, ¿qué cosa, hermanos? La corona de justicia. Ese, hermanos, es nuestro galardón y por el cual nosotros también debemos soportar las aflicciones. Pero bueno, hermanos, ¿qué más? Porque el tiempo nos gana, hermanos. ¿Cuáles eran las peticiones del apóstol Pablo a Timoteo? Ya vimos, en primer lugar, que prediques la palabra. Segundo, tú sé sobrio en todo. Tercero, soporta las aflicciones. En cuarto lugar dice, haz obra de evangelista. Cuando el Señor Jesucristo, hermanos, partió de este lugar, de este planeta Tierra, ¿qué fue lo que le comisionó a los apóstoles? Que se la pasaran ahí nada más viendo a ver qué hacían, o diciendo, bueno, pues yo ya me voy, ya después nos vemos, ahí pásensela bien, no se porten muy mal. No, hermanos, fíjense bien, vamos a Mateo capítulo 28, dice el versículo 18 al 20, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Ahí está la comisión, hermanos. Esa comisión no solamente era para los apóstoles, sino también es para nosotros, todos los cristianos. Id y haced discípulos a todas las naciones. Y si no alcanzas a todas las naciones, bueno, aunque sea en tu cuadra. Si te vas más allá, aunque sea en tu ciudad, en tu país, no sé, hasta donde tus fuerzas te alcancen. Pero nuestra comisión, hermanos, es que nosotros hagamos obra de evangelista, así como lo está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Soporta las aflicciones, dice, pero también haz tu obra de evangelista. No, hermano, pero es que yo salgo de aquí de clase y pues me da mucho sueño, necesito ir a descansar. Seremos buenos ministros, estaremos haciendo bien las cosas. Ahí está diciendo, haz obra de evangelista. Y yo sé, hermano, yo sé que suena fuerte y también son pedradas para mí mismo, hermanos, pero de alguna manera tenemos nosotros que despertar ese entendimiento, hermanos. Tenemos nosotros que entender que no estamos aquí solamente para aprender, no solamente para nosotros guardarlo aquí dentro, sino también para transmitirlo a los demás.
¿Cuántas almas cada día se mueren, hermanos, que se van sin el conocimiento del Evangelio? Y lamentablemente, hermanos, muchas veces esas personas que se van a ir de este mundo van a ser nuestra misma familia. Y se van a ir sin conocer a Cristo, se van a ir sin el Evangelio. Y hermanos, nosotros muchos tenemos responsabilidad de eso. Así por eso dice el apóstol Pablo, haz obra de evangelista. Y en último lugar le dice, cumple tu ministerio. Quinto lugar, hermanos, cumple tu ministerio. La Biblia en lenguaje sencillo le dice en otras palabras, que me gustan más, dice, haz bien tu trabajo. Esas palabras, hermanos, tan sencillas, pero que para nosotros deben de ser importantes. Aparte de que soporte las aflicciones, aparte de que hagas tu obra de evangelista, dice, cumple tu ministerio, haz las cosas bien, que se note que tienes amor por las almas, que se note que quieres salir adelante, que se note que pretende ser un ministro de Dios, que pretende ser un gran predicador de la iglesia de Cristo. Hermanos, debemos nosotros esforzarnos al máximo. A Cristo no le gustan las cosas a medias, eso nos lo deja decir cuando, nos lo da a decir, cuando habla a la iglesia de la Odisea. Dice, por cuanto ni eres tibio, por cuanto ni eres frío, ni eres caliente, te vomitaré de mi boca. A Cristo, hermanos, no le gustan las cosas a medias. O eres un buen predicador, o eres un mal predicador, ¿verdad? No se vale quedarte en medio. Así que, hermanos, estas son así brevemente, las últimas peticiones que le hacía el apóstol Pablo a Timoteo. Hay más, hermanos, este último versículo, o este último capítulo de 2 Timoteo, hermanos, está hermoso. Ahora que lo estuve más o menos ahí leyendo, hermanos, es algo precioso de ver cómo el apóstol Pablo le dice esas palabras. Dice versículo 7 en adelante, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Sigue utilizando los ejemplos de los Juegos Olímpicos, de los deportes que hacían ahí. Era un apasionado, a lo mejor el apóstol Pablo, lejos de ser un apóstol, le gustaban mucho los deportes. Siempre utilizaba ejemplos como estos, y no fue la excepción. Aun cuando se estaba despidiendo de Timoteo, le dice, he peleado la buena batalla, he acabado esa carrera, dice, he guardado la fe. Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia. A los atléticos les daban una corona, ¿verdad? Un estéfanos. Él le está diciendo, a mí no va a ser esa, sino va a ser la de justicia. Dice, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y fíjense lo que dice el versículo 9, procura venir pronto a verme, ¿verdad? Sabemos que el apóstol Pablo amaba mucho a Timoteo, era su aprendiz, ¿verdad? Era algo muy especial para él, y pues no le puedo dejar otro testamento más hermoso que este, hermanos, que prediques la palabra. Así que, hermanos, la invitación para todos nosotros es que sigamos este consejo, que así mismo tomemos esas palabras para nosotros y las pongamos en práctica. Que el Señor los bendiga, hermanos. Amén.